Hola a todos y bienvenidas un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. En el capítulo anterior estuvimos hablando de energía, hablamos de la importancia de la energía, hablamos un poquito de cómo la energía puede ser utilizada a nuestro favor o, por así decirlo, en nuestra contra. Y prometimos que en el capítulo de hoy íbamos a aclarar un poco más cuándo y cómo la energía nos ayuda a elevar y mantener una alta vibración o cuándo no lo hace. Mientras preparábamos el capítulo de hoy, nos dimos cuenta que es que en realidad todo depende de una variante muy simple y es la intención con la que se hacen las cosas. La misma situación o el mismo ejercicio, por así decirlo, me puede aumentar o me puede disminuir mi energía. Voy a dar un ejemplo muy sencillo con el que pienso que todos nos podríamos relacionar. La televisión. Si yo escojo verme una película, una serie, eh, escucharme un podcast que me va a ayudar a mi desarrollo personal, que me va a permitir entrar en contacto con el personaje que estoy viendo, que me va a permitir sentirme inspirada, motivada, con ganas de cambiar algunas cosas en mi vida para mejorar, o porque me siento también identificada y veo en otras personas, como dije antes, esa inspiración para mejorar. Esto me va a aumentar la energía, yo me voy a sentir mejor, me voy a sentir con ganas de pronto de hacer algunas cosas que me van a ayudar a estar bien. Otra cosa es si yo decido conectar con canales, con programas, con noticias que van a llamar más la atención de esas emociones de miedo, de frustración, de ansiedad que puede generar una película demasiado violenta. O sea, acá la idea no es hablar de cómo nosotros vamos a vivir en un mundo de fantasía y solamente nos vamos a poner a ver películas de muñequitos o películas de hadas y cisnes, no es eso, pero es realmente empezar a reconocer la frecuencia vibracional a la que quieres estar conectado. De esto hablamos un poco la semana pasada y la intención del capítulo de hoy es ayudarte a observar de forma un poquito más vigilante cómo estás nutriendo tu energía para reconocer si lo que haces te ayuda a aumentarla o si te la está quitando. Así es, Angie. Cordial saludo para todos. Entonces, el día de hoy vamos a seguir hablando de energía y pues descubrir, o sea, en sí es descubrir que todo tiene energía. Lo que pasa es que todo depende de cómo la utilicemos, ¿sí? Entonces, en mi caso, yo quiero ser un poquito más específica y quiero profundizar más en lo que me parece a mí que es lo que más consume energía. Como yo ya les había dicho a ustedes, digamos que el cerebro es uno de los órganos que más consume energía. Entonces nosotros podemos decir que estamos cansados y no sabemos por qué si no hemos hecho nada. Y resulta que todo el tiempo nos la hemos pasado pensando o bien en asuntos del futuro o bien en asuntos del pasado, y eso está haciendo que nuestro cerebro esté constantemente procesando información y quemando energía. Por eso es que algunas veces, digamos que nos sentimos cansados, no entendemos de dónde proviene este desgaste en general que se siente como físico. Entonces, para mí lo primero es en sí, es la coherencia de los pensamientos, ¿cierto? Porque ese órgano de la mente ocupa mucha energía. Entonces, es evitar juzgar, criticar, es evitar las emociones de baja vibración, que son la vergüenza, la culpa, el sufrimiento, el temor, la ira. ¿Por qué nosotros decimos que esas emociones son de baja vibración? Lo que pasa es que, bueno, esto ya lo estudió el doctor David Hawkins. Él es un doctor en psiquiatría, médico, filósofo, investigador y maestro espiritual que midió la frecuencia de las emociones.
Entonces pueden encontrar una gráfica donde encuentran, digamos que como un triángulo invertido, donde se muestran las emociones desde la más baja vibración hasta la más alta vibración, ¿sí? Entonces, digamos que las emociones como la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el temor y la ira son emociones de supervivencia, ¿sí? Son emociones que quitan energía, ¿sí? Digamos que no nos ayudan a producir energía porque son de muy baja vibración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos conscientes y coherentes de qué es lo que pensamos y de qué es lo que sentimos, digamos que expandimos esa energía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos nuevos pensamientos, tomamos nuevas decisiones, y cuando tenemos nuevas emociones, tenemos nuevos sentimientos, y eso ya nos empieza a hacer sentir diferente, ¿sí? El amor, la alegría, la paz, la felicidad son emociones de alta vibración que nos hacen sentir, digamos que en un estado elevado, y por ende nos hace sentir llenos de energía, ¿sí? Entonces hay algo que también debemos tener, digamos que presente, y es que el cerebro es atemporal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el cerebro no distingue si yo estoy volviendo a recordar una emoción, un sentimiento que viví en el pasado. El cerebro no sabe si eso ya pasó o está pasando. El cerebro simplemente lo que hace es segregar los mismos químicos del estrés que segregó en el momento en que vivió esa emoción. Entonces, obviamente, es como si nosotros, como si estuviéramos haciendo un reproceso, como cuando nosotros prendemos un computador y el computador queda actualizando el sistema y se queda haciendo así como circulitos, pensando, pensando, pensando. Eso, digamos que nos quita energía. Entonces, por eso es que es muy importante tener, o digamos que estar de observadores de nuestros pensamientos. Además, que cuando estamos de observadores de nuestros pensamientos, como yo ya había dicho en la vez pasada, nosotros, digamos que si hacemos un recuento, que si hacemos una recapitulación de nuestro día, y digamos que liberamos esas emociones negativas, las transmutamos, evitamos mandarlas a nuestro disco duro, ¿sí? Como hacer un backup de esas memorias que nos restaron energía. Entonces, por eso para mí es, digamos que de lo más importante y de lo fundamental es empezar con la coherencia con los pensamientos, que es, digamos que donde más podemos encontrar que recuperamos esa energía. Bueno, Diana, como siempre, me deja como, ah, ¿qué fue todo eso? Em, a la final, yo cada vez que hago este podcast me doy cuenta que es que, sí, o sea, en algún momento ya les había dicho esta frase, pero yo vuelvo y la repito, la verdad simplemente es la suma de todas las verdades. Y yo veo que nosotras hemos utilizado por muchos años herramientas muy diferentes, pero nos están llevando siempre a lo mismo. O sea, desde diferentes puntos de vista, desde como formas de acercarme diferentes, pero es para llevarme a lo mismo, ¿sí? Em, yo entiendo con metáforas y para mí es más fácil explicar con metáforas, entonces pues les voy a hablar un poquito de mi punto de vista, tanto a nivel profesional con el mundo del yoga, como a nivel personal con todo lo que explicaba Diana. Empiezo uniendo, tejiendo red con lo que ella dijo con respecto a los pensamientos. Vamos a observar una cosa. Nosotros tenemos alrededor de 6.000 pensamientos al día y no son 6.000 pensamientos diferentes. De hecho, no recuerdo bien si son 6.000 o 60.000. El caso es que hay un 6 y el caso es que más o menos son dos o tres que se repiten de diferente manera constantemente. Entonces acá lo que me quita o lo que me pone energía es muy simple. ¿Dónde estás poniendo tu atención? Eso es todo. Diana dio muchos ejemplos de forma incluso muy técnica y muy con teorías comprobadas y todo, pero más allá de eso, para ponerlo así como versión coquito,
es donde estás poniendo tu energía, porque es que lo que tú nutres, eso crece. Si yo sé que a mí la manzana roja me cae mal y yo no puedo comer manzana roja, el problema es que yo me voy a obsesionar con esa manzana roja, voy a querer esa manzana roja, pero yo me vendo la idea de que no es verdad porque yo no como manzana roja. Pero me compro un vestido que tiene manzanas rojas, me compro la loción de manzana roja, me imprimo la imagen de la manzana roja. Yo ahí estoy constantemente nutriendo la manzana roja que me hace daño, en vez de empezar a acercarme a la manzana verde, ¿no? Es un ejemplo muy, muy bobito, pero es un ejemplo que yo considero que es fundamental cuando nosotros tratamos el tema de la energía y cuando tratamos el tema de a qué le pones tu atención, porque eso que tú quieres nutrir en tu vida es lo que va a crecer, porque es a lo que le estás dando atención. En nuestro inconsciente, nuestra mente no entiende, así como no comprende cuando la emoción fue vivida hace 5 años a cuando la estás pensando ahora, no va a reconocer tu inconsciente que tú no quieres la manzana roja, solamente identifica manzana roja. ¿Sí? Eso va a nutrir el generar más manzanas rojas en tu vida. Lo hablábamos en el episodio pasado, que es esa parte de nosotros que está constantemente creando nuestra realidad, porque es a lo que le estamos dando fuerza con nuestro pensamiento. Para el yoga yo puedo hablar de 2 puntos de vista diferentes. Lo podemos ver desde la medicina tradicional china. Tengo algunas bases de esto gracias a la formación en Yin Yoga. Y para la medicina tradicional china, nosotros tenemos 3 fuentes principales de energía. La alimentación, que viene identificada como alimentos yin y alimentos yang, el ambiente donde nosotros estamos, la respiración y la energía ancestral. La respiración, lo hablé la clase pasada y eso hace parte tanto del Yin Yoga como de la medicina tradicional china, como de la Ayurveda y del Hatha Yoga y del yoga, digamos, más occidental. Y la energía ancestral para la medicina tradicional china está relacionada a ese paquete energético con el que nosotros venimos a través de nuestro linaje y a través del plan del alma. O sea, de cuáles son las cosas que vinimos a trabajar. Mientras que desde un punto de vista del yoga ayurvédico, nosotros tenemos sí la alimentación y acá entra mucho en juego para la ayurveda, que es la ciencia de la vida, como dije en el capítulo anterior, el equilibrio alimentario que se crea con las especias, con las hierbas, no solo digamos la comida como sólida como tal, sino también como el condimento de cada alimento. Cómo yo sazono la comida. Eso también me va a influenciar más o menos en la energía dependiendo de la constitución individual de cada persona, las emociones, y nosotros esto sí, incluso en la medicina tradicional china es fundamental porque las emociones nutren o desgastan y es mucho más importante de lo que llegamos nosotros a imaginar o pensar, o al menos hablo por mí, que siempre he permitido que las emociones me lleven de aquí para allá. Había permitido, ya no tanto en realidad. El ambiente, entonces acá pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando vamos al mar, podemos observar la diferencia de los niños cuando van al mar y una persona adulta. Si observamos un niño cuando llega al mar, desde que llega hasta que se va, quiere estar en el agua jugando y eso le aumenta la energía al 1000%, o sea, el prana de los niños sube y podemos ver los adultos que aunque sí toman en una dosis esa energía, luego de un par de horas ya están agotados, cansados, no pueden más. ¿Por qué? Porque el mar es una fuente potentísima de energía. Si nosotros no tenemos un buen manejo de nuestro centro emocional y de nuestra propia energía, al recibir tanta energía, si no somos esponjitas como los niños que la saben canalizar porque aún son niños, todas nuestras estructuras mentales nos van a agotar. No vamos a ser capaces con toda esa energía que nos está llegando y quedamos como que y ya no puedo, y como que qué cansancio, ir al mar cansa. No, depende entonces la dosis en la que estés acostumbrado a tomar esa energía pura, porque el mar es energía pura. Lo mismo con la respiración.
Ya habíamos hablado y lo hemos dicho tanto yo como Diana de la importancia de la respiración consciente, sea desde el punto de vista del yoga, sea desde el punto de vista de como persona, cuántas veces al día tú eres consciente del prana que está entrando en tu cuerpo a través de la respiración. Yo creo que honestamente muy pocos seres en el mundo lo hacen y por muy poco tiempo con respecto a las 24 horas que tenemos. Entonces, todos estos pequeños aspectos van vistos desde dónde estás poniendo tu atención, cómo estás trabajando tú para desarrollar o cuánto permites que estas situaciones, que estos ambientes y que estas incluso alimentos te succionen o te den energía, porque hay muchas cosas que tú puedes escoger, no todo, depende del nivel de conciencia que tengas, pero la mayor parte sí, y ya también depende de cómo decides de ver las cosas, la percepción con la que observas el mundo, ¿no? Mira, Angie, que ahí hay algo bonito y es que a pesar de que las dos somos colombianas, pero estamos en este momento en ubicaciones diferentes porque su merced está en Europa y yo estoy en Colombia y llegamos a este mundo de la holística desde dos perspectivas diferentes, que es la oriental, con la que su merced se formó, y yo como lo aprendí desde aquí, desde Occidente. Entonces ahí es donde, como dijo Angie al comienzo, explicamos la holística, que no se separa, ¿sí? No nos chocamos porque yo aprendí en Oriente y yo aprendí en Occidente, se complementan, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos, y lo dijimos desde el comienzo, por eso es que esto nos ha encantado, porque la verdad, yo sí desde pequeña yo sentía que había mucha separación, ¿sí? O sea, yo sentía que nada estaba separado, sino que todo era parte de un todo. Y cuando empecé, digamos que por lo primero que yo llegué a, digamos que hablar de estos temas fue con programación neurolingüística, y ya después me fui dando cuenta que aquí en Occidente lo hacemos ver como de una forma más técnica, digamos. Yo decía, esa fue la forma como mi ser hackeó mi ego para entender todos estos temas. ¿Sí? Entonces es muy bonito, ahí quería hacer un break porque eso no tiene nada que ver con energía, pero sí, ya lo hemos dicho en otras partes y digamos que lo tratamos de explicar en nuestro primer capítulo cuando dijimos que es la holística. Pues aquí con esto nos complementamos. Entonces, es muy bonito porque, por ejemplo, también entiendo yo, y digamos que también lo estuve pensando, y digamos que me había ido más elevada en el sentido de que no había pensado en la energía que me da la Tierra, sino me había ido a, digamos que a los lenguajes del universo, que digamos que el universo también nos habla a través de los colores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los colores también son un lenguaje universal, ¿sí? Y ustedes, yo creo que han escuchado que hay terapias que se llaman cromoterapia, que con los colores, digamos que se trabajan, digamos que los diferentes estados de ánimo, ¿sí? Entonces yo también a través, digamos que de la observación me di cuenta, dime qué color tienes y te diré qué emoción sientes hoy, ¿sí? Por lo menos yo antes, digamos que cuando estaba vibrando en emociones de supervivencia, me encantaba vestirme de negro. No estoy diciendo que haya colores buenos o que haya colores malos, sino que hay colores, o sea, que podemos aprovechar la vibración del color para utilizarla en nuestro propio beneficio, lo que estábamos diciendo, para aumentar, para disminuir la energía, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, si nos ponemos a pensar en este momento cuál es mi color favorito, cada uno tiene un color diferente favorito, y muy seguramente si nos ponemos a hablar con un grupo de gente, todos dirían un color diferente, y al ponernos a hablar más a fondo, llegaríamos a la conclusión que está relacionado con cierto centro energético y con ciertas emociones o patologías que está viviendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, lo que yo les digo, antes de que yo conociera todo esto, a mí me encantaba el negro, y resulta que ahora no me llama tanto la atención el negro. Sí, digamos que sí lo utilizo, pero no tanto. Digamos que ya me llena más la atención. Por ejemplo, yo en mi adolescencia yo era anti rosado y ahora sí vemos nuestra portada de rosada y esto, y entonces yo ya estoy vibrando diferente porque ya lo acepto, me parece lindo. Me encanta, por ejemplo, el magenta, que es un poquito más, tiene un poquito una vibración más alta. Y entonces eso significa que a medida de que nosotros vamos cambiando nuestros pensamientos, pues también vamos cambiando nuestras creencias, ¿sí? Entonces tomamos nuevas decisiones.
Entonces, por eso es que como tal darles un listado de qué sube y qué baja, no. Es verlo todo como desde ese punto holístico. Además que, bueno, aquí lo voy a decir por encima, pero digamos que cada centro energético tiene un color, ¿cierto? Y no, lo que digo, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, pero cada uno tiene una vibración. Entonces, de acuerdo, digamos que a las emociones o a lo que deseemos trabajar, se pueden utilizar los colores. De hecho, se llama cromoterapia. Entonces, esto también, digamos que me ha parecido interesante. Yo dejé de utilizar el negro, incluso el negro hasta en la ropa interior, porque a veces siento, o sea, cuando uno ya se vuelve más sensible, sí, o sea, uno ya empieza a sentir la vibración y la energía, ¿sí? Entonces, uno siente qué colores, digamos, que lo bajan o lo suben, depende del estado de ánimo o depende, digamos, qué chakra esté resonando más en ese momento. Bueno, sí. Es así, es propio así. Vamos entonces a hacer como la conclusión del día de hoy, agregando dos cositas. La primera es que yo quiero invitarlos a que también abran la mente a darse cuenta que no siempre es malo bajar la energía, porque a veces nosotros decimos, no, es que esto me quita energía. Sí, pero ¿cómo está tu nivel? Porque si estás de forma súper desbordado, electrizado, no te quedas quieto ni siquiera un minuto. Es como si tuvieras piojitos en los pies y eso es un acelera el berraco. De pronto es el caso que bajes tu energía. Obviamente hay formas y formas de bajar energía. Una cosa es si te haces una práctica de yoga, te regalas un pilates, una meditación, un qigong, una sesión de tameana, una sesión de reiki, algo que te equilibre de manera dulce, armoniosa, sutil, a que se te vas y te pones a ver Masacre en Texas 4, no sé, me imagino que así se llama una película, ¿no? Pues, o sea, hay formas y formas. No es que sea equivocada la una o la otra, eso ya depende pues de lo que te gusta y del nivel de conciencia en el que estás que te permite observarte, reconocer cuando estás desbordado de energía y cuando no, y cuándo es necesario que bajes esa energía. Por ejemplo, cuando las mujeres entramos en menopausia, hay un cambio hormonal el berraco y el aumento de energía es demasiado potente. O sea, hay también que aprender a manejar la temperatura corpórea y eso se puede hacer con pastas, con medicina, con tratamientos, o te puedes hacer una guía de yoga que te ayude, una guía alimentaria que te permita, o entrar con integradores homeopáticos que te equilibren un poquito esa energía. Eso ya depende obviamente de lo que tú decidas para armonizar tu propia energía. Entonces no es que esté siempre bien aumentar, hay que aumentar, hay que aumentar, hay que aumentar. Eso ya lo hacemos, bueno, yo no tomo café, pero eso ya lo hace casi el 90% del planeta tomando café por la mañana, que sin el café yo no vivo. ¿Por qué? ¿A quién le estás dando el poder de tu energía? ¿Al café o lo tienes tú? ¿Sí? Lo tienes a través de tu respiración, a través de tu meditación, a través de centrarte, o se lo das al café porque eso te da ese poder de energía, ¿no? No es obviamente un querer juzgar a nadie o un querer decir, es que usted porque toma café. No, yo no tomo porque no me gusta y eso también desde mi punto de vista, eso es algo complejo porque el café en Colombia es raíz. Entonces yo en esos momentos estoy trabajando, ¿sí? En entrar en paz con el café porque no me gusta, ni no me gusta el sabor, no me gusta cómo me hace sentir, no me gusta, pero nunca me ha gustado. Y estoy trabajando propio a abrirme a conectar con esa raíz del café a través del hecho de que soy colombiana, ¿no? Bueno, me fui un poquito por la rama, pero pues era como para dar el ejemplo. Y la otra cosa que voy a aclarar, que yo creo que esto pues obviamente abre ya un tema mucho más amplio, lo nombramos también un poco. En el capítulo anterior les hablamos y les expliqué que nosotros en el cuerpo tenemos canales energéticos, que en el yoga son llamados nadis y que en la medicina tradicional china son llamados meridianos. Resulta que a través de la columna vertebral nosotros tenemos estos canales que suben y bajan la energía, que están conectados a través de centros energéticos que Diana nombró antes y se llaman chakras. Cada chakra tiene un nombre diferente. Hay una cantidad infinita de información
y de filosofías que dicen que el ser humano tiene 6 chakras, que tiene 5, que tiene 7, que tiene 8, que tiene 10, que tiene 20. Eso ya, yo les digo, yo creo que nosotros tenemos 7 chakras principales. Siento que yo tengo 7 chakras principales. He nutrido hasta el momento la información de que tengo 7, trabajo de esa forma, consciente de que de esos 7 se derivan otros chiquitos y otros más grandes. Está también esta información para decirles que los chakras también están a través del planeta y los planetas, porque nosotros no somos tan omnipotentes, desde mi punto de vista, para pretender que la energía que tenemos la manejamos tan a la perfección que sentimos cuando una estrella se mueve, porque no estamos a sus niveles, yo creo, pues acá humildemente lo digo, humildemente. Entonces, más allá del factor externo ambiental que yo les dije, el mar, hay que tener en consideración, acá Diana obviamente me va a corregir o menos, que es que la luna, el sol y los planetas a nivel astrológico influencian muchísimo nuestros niveles y nuestras armonías o desarmonías energéticas dependiendo la temporada. Ay, Angie, me abrió, nos mandó a más temas y yo aquí también queriendo hablar de sonido y entonces, bueno, sí, los planetas también, digamos que nosotros no somos conscientes o digamos que nosotros popularmente hemos creído o hemos entendido que la luna mueve las energías del planeta y, por ejemplo, algunas personas incluso, digamos que de una forma un poco déspota, no sé, como de una forma un poco tosca, les decimos es que es lunático, ¿sí? Porque digamos que de un modo u otro aceptamos que la luna tiene influencia sobre la Tierra. Pero entonces, si la luna tiene influencia sobre la Tierra, ¿cómo es que los demás planetas no tienen influencia? O no nos hemos hecho esa pregunta, ¿sí? Entonces, todos esos astros que están, digamos que en el firmamento, también tienen influencia con nuestra energía, digamos que nos mueven en ciertos sectores energéticos, como que digamos en ciertos campos, y digamos que algunos se notan más, por ejemplo, como es la luna, de forma física se siente más, pero algunos lo hacen de forma más sutil. Entonces, no quiero extenderme con este tema porque este tema también es muy bonito. O sea, a través de la astrología también hemos aprendido que hay otras energías. O sea, es que somos cielo y tierra, ¿no? Entonces, que nos mueven no solamente las energías de la tierra, sino también las de afuera, ¿sí? Pero no me voy a extender más con este tema porque voy a concluir con algo que yo sí no quiero dejar por fuera, porque es que, o sea, yo personalmente, yo me he dado cuenta lo sanador que para mí es el sonido, que es otro de los lenguajes del universo, y quisiera pues que a mí también me ha servido, y es que a veces no somos como tan selectivos con la música que escuchamos y digamos que repetimos letras de canciones y digamos que cada letra o cada palabra o cada frase que nosotros decimos son decretos que estamos lanzando al universo, ¿no? Entonces ahí también, digamos que hay energía. Entonces, yo la verdad es que no quería despedirme de este episodio sin dejarle un espacio al sonido porque para mí ha sido muy sanador. Yo creo que desde pequeña yo descubrí la forma de cómo conectarme tan profundo con la música, que la música como que la música y el sonido me ayuda a limpiar o a liberarme de toda esa energía densa que no, que digamos en determinado momento puedo estar sintiendo, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante el sonido? Porque
o la música porque evoca emociones, ¿no? Pero también hay instrumentos musicales que nos sirven para sanar. Por ejemplo, los cuencos tibetanos son instrumentos musicales que resuenan con determinadas frecuencias y sirven para sanar. El tambor de los chamanes nos conecta con ese latido del corazón que sentíamos en el útero de nuestra madre. Depende de las culturas, si nosotros nos retomamos a las culturas ancestrales, ellos han utilizado los diferentes sonidos, la música, en sus rituales de sanación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia bueno, en toda esta parte de la región amazónica, chamanes, ellos hacen unos sonidos cuando digamos que se consumen medicinas sagradas y son lo que llaman los ícaros, ¿no? Esa música medicina la llaman, conecta muchísimo, es como una forma de meditar para mí. Y sobre todo, pues ya que Angie nos ha recomendado mucho la respiración, la meditación, la relajación, cuando hagamos nuestras meditaciones también podemos acompañar con sonidos, por ejemplo, binaurales o con frecuencias a 432 Hz, que son frecuencias como más armónicas que nos ayudan como a equilibrarnos, ¿sí? Entonces, hagan el experimento ustedes y estén un día entero escuchando música, digamos que estridente todo el día y eh, escuchen una hora de música, digamos que de algún instrumento que les guste, que los conecte y notarán la diferencia. Entonces, bueno, yo creo que con energía podríamos seguir hablando por horas y horas y horas y horas. En sí eso va a estar contenido en todos los temas que vamos a seguir tratando. Aquí hoy creo que ya les hablamos de otros temas, entonces eso a medida de que vayamos hablando ustedes van a seguir encontrando que hay muchísimos temas y que todo se conecta. Entonces yo me despido, muchas gracias por escucharnos. También aprovecho para decirles que tenemos el canal en Telegram para compartirles, digamos que información, aclarando o dando ejemplos un poquito más, para ser más gráficos de lo que estamos hablando. Entonces, en Telegram nos pueden encontrar como Serendipiolis. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias por su atención. Estamos atentos a leer sus comentarios y los esperamos en el próximo capítulo. Gracias, Diana, y gracias a todos por habernos escuchado hasta el día de hoy. Yo los dejo con la reflexión de reconocer lo que nos nutre, simplemente empezando a hacer un reconocimiento de qué permitimos que entre en nosotros a través de la alimentación, a través de todos los sentidos. Cómo te predispones a recibir la energía del sol, del agua, de la tierra bajo tus pies, de los sonidos, con la música, incluso con los silencios, porque hay que nutrir tanto uno como el otro. Hay que nutrir y reconocer qué alimentos de verdad me hacen bien. Y no porque una dieta me lo diga, porque yo lo siento. Entonces entrar en contacto con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, porque el aire entra. Todo lo que entre, todo lo que yo permita que me penetre, esas energías, esas emociones. Siendo vigilantes vamos a ir poco a poco aprendiendo a poner barreritas o a bajar muritos cuando sea necesario. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Los esperamos en el canal de Telegram. Y si tienen alguna sugerencia, recomendación o hay algo que no es claro, porque nosotras a veces como que hablamos de mucha cosita y queda como la dudita, uy, venga, ¿y esto qué, con qué come? Acá estamos a disposición. Los leemos con amor. Feliz día para todos y hasta el próximo episodio.